Vamos a hablar de esa famosa papada, sí, que se nos hace aquí o doble mentón incluso y uno dice, ay no, no me gusta cómo se ve, pero ¿qué hago para eliminarla? Hoy tenemos a la doctora Daniela Vargas que nos trae tratamientos que uno puede aplicar, doctora, para que esa papada desaparezca. Buenos días, doctora. Buenos días, Vero. Y la primera pregunta es esa, ¿sí puede desaparecer totalmente la papada? Bueno, primero habría que valorar cuál es la severidad de la papada. Primero tenemos que entender que es un abultamiento que se forma en la región anterior del cuello y que la podemos dividir en tejido adiposo cuando es una papada que tiene mucha grasa o cuando lo que tenemos es un exceso de piel. En estos casos el médico debe valorar cuál es la severidad de la papada y ver cuál es el tratamiento más efectivo. Entonces, cuando la papada, por ejemplo, es bastante leve, es un poco de grasa nada más acumulada en esta región, en algunos casos podemos utilizar tratamientos no invasivos, como los que tenemos en New Image Center, que por ejemplo con radiofrecuencia, con terapias reductoras. Más estético, doctora. Algo más estético, más superficial, podría darnos un resultado temporal y mejorar. Perdón, en ese caso, doctor, ese tratamiento no invasivo, ¿cuándo veo resultados? ¿Después de cuántos tratamientos? Inicialmente se deben por lo menos realizar 10 sesiones para empezar a ver un resultado como un poco más duradero, pero se dice que por ejemplo con la radiofrecuencia desde las primeras sesiones ya uno puede empezar a ver una mayor tensión en la piel, una reducción en la cantidad de grasa. Pero cuando el problema es un poco más severo, ahí sí tenemos que recurrir a una terapia más invasiva, como son las cirugías, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo clasificamos. Si lo que hay es más grasa, vamos a tener que recurrir a la liposucción, en la cual pues lo que vamos a hacer es mediante una cánula que está... Sacar el exceso de grasa. Exactamente, doctora. sacar el exceso de grasa, y esto lo que va a ayudar es además ese espacio muerto que se genera y nos va a ayudar a doctora, retener. no se queda ahí guindando un poquito. Tenemos que hacer terapias posoperatorias, entonces estos pacientes van a ir a una fisioterapeuta especialista en estética, van a recibir drenaje linfáticos, tratamiento con ultrasonido, radiofrecuencia para ayudar a que la piel se vuelva a adherir a su... Digamos, sí, que se pegue otra vez. Exactamente. Doctora, ¿cuándo soy candidata a cirugía y cuándo a tratamientos no invasivos? ¿Qué determina eso? Dependiendo de la severidad, digamos, si tenemos, por ejemplo, mucho tejido redundante, mucha piel, hay personas que a veces han sido obesas y han perdido gran cantidad de peso. Y se le acumula acá. Literalmente hay una gran cantidad de piel redundante. A veces es necesario hacer un lifting incluso y resecar el exceso de piel. Doctora, este video que tenemos acá, ese es el tratamiento invasivo ahí, eso es cirugía, ¿verdad? Exactamente, eso es con liposucción. En este caso están aplicando láser también. Aunque parezca poco invasivo, en realidad eso es una cirugía. Va a tener su tiempo de recuperación. Está dormida en ese momento y todo. Exactamente. Debe realizarse bajo anestesia general, predominantemente, hacerlo con buena técnica quirúrgica. ¿Cuánto dura la recuperación y si es definitivo, doctora? Porque mucha gente dice, yo llego y me someto a esto, sí, pero después de 1 o 2 años vuelve otra vez a acumularse la grasa. La recuperación generalmente puede tardar de unas 3 a 4 semanas porque va a haber mucho edema en los tejidos, a veces se forman hematomas, equimosis. Moraditos. Exactamente, sí, y eso hay que dar tiempo. Las terapias posoperatorias nos ayudan a que este tiempo disminuya. Y si puede regresar, bueno, eso depende mucho también de qué tanto la persona se cuide. Es importante tener dieta, ¿verdad? Hacer ejercicios también. Las terapias posoperatorias de radiofrecuencia nos ayudan a mantener un poco el resultado, pero nada en esta vida es definitivo. O sea, lo que hacemos con los tratamientos de envejecimiento es como detener ese proceso, pero todo pues puede ir cayendo con el tiempo. Entonces, lo que más dura es la cirugía, pero se dice que dura de 5 a 8 años el efecto. 5 a 8 años, que si no me cuido, me vuelve a aparecer. Exactamente. Porque uno también ve flacos con papada, doctora. O por lo menos con el pellejito guindando. Tal vez no es tanta la grasa que tiene, pero sí hay una flacidez en el tejido. Sí, porque eso también es un cambio que ocurre con el envejecimiento. Normalmente se van disminuyendo la cantidad de fibras de colágeno, la piel se vuelve más laxa. Entonces es un cambio que va a ocurrir normalmente, digamos. Entonces, y cuando es eso, no tanto grasa, sino que es cuando es un tema más del exceso de piel guindando, ¿a qué se recurre en ese caso? En esos casos sí hay que recurrir a técnicas más invasivas donde resecamos ese exceso de piel. Como que se jala la piel, doctora. Exactamente, como un lifting, lo que se llama normalmente, y escondemos las heridas en zonas donde no van a ser tan visibles, definimos mejor las líneas de la mandíbula y en algunas ocasiones hay que hacer incluso como un plegamiento del músculo para que este se tense un poco más. Doctora, aquí tenemos como fajitas, hielo, como diferentes
acciones, o verdad, casi que cositas que uno puede hacer en casa incluso, porque hay señoras que se compran fajas de este tipo porque les dicen que si se las ponen se le va a volver a acomodar ese exceso de grasa. ¿Eso funciona, doctora? Por sí mismo es difícil que funcione. Normalmente tenemos que recurrir al uso de cremas hidratantes con ácido hialurónico que nos ayuden a tensar un poco. Esto asociado a las terapias no invasivas como la radiofrecuencia, el láser lipolítico. O sea, por sí solo esto no es milagroso, entonces. No es milagroso. Se utilizan más como tratamientos postoperatorios, eso sí. A esto se recurre después de que hay una cirugía. Después de la liposucción, exactamente. ¿Y el hielo, doctora? El hielo siempre dice que es un efecto tensor y que es una maravilla. No, igualmente nos puede ayudar en el edema postoperatorio, pero por sí mismo no es como muy recomendado, exactamente. Que hay que darle la terapia o a la cirugía entonces para poder, pero sí hay soluciones, doctora, que exactamente, es lo importante. Sí, las existen y realmente, bueno, lo importante es acudir a un especialista en cirugía plástica, debidamente inscrito en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Como un profesional. Sí, que te pueda dar una buena valoración, una asesoría de cuál es el tratamiento que es específico para cada persona, porque esto no es como una receta de cocina. Hay que tratarlo caso a caso, entonces. Exacto. Muy amable, doctora. Gracias por acompañarnos en esta mañana y que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Pati.